Hola, bienvenidos a Prueba de Fuego. Hoy nos vamos a sumergir en un universo donde el margen de errores, bueno, es cero. Un mundo de cuerdas, de nudos, de decisiones que se toman en segundos, pero que se preparan durante años. Y la fuente para esta exploración es el Manual de Rescate con Cuerdas de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y quiero ser claro, esto es mucho más que un simple manual de instrucciones, ¿eh? Al leerlo te das cuenta de que es casi una filosofía, una forma de pensar y de actuar cuando todo está en juego. Totalmente. Es un documento que, de verdad, respira experiencia de campo. No es teoría de escritorio, es conocimiento forjado en situaciones límite. Y para entender esa filosofía, hoy vamos a desglosar dos de sus pilares. A ver, Primero, los principios de seguridad, que son la base de todo. Y después, las fases de una operación de rescate, que es como la coreografía precisa que se monta sobre esa base. exacto. O sea, no vamos a hablar de cómo hacer un nudo 8, sino de la mentalidad que se necesita para decidir qué nudo usar, dónde anclarlo y sobre todo, por qué, cuando una vida depende de eso. Así que bueno, vamos a desentrañar esa mentalidad. Bien, empecemos por el cimiento, por la base de todo, los principios de seguridad. El primero que enuncia el manual parece obvio, pero creo que es el más profundo de todos. Dice, garantizar la seguridad propia. Parece obvio, sí, pero es la regla de oro. Es que toda la cadena de acciones se desmorona si el rescatista se convierte en una segunda víctima. ¿Claro? No solo dejas de ser parte de la solución, sino que duplicas el problema. Creas una emergencia dentro de la emergencia. Requiere una disciplina enorme, en un momento de altísima adrenalina, para detenerse un segundo y pensar en uno mismo. En uno mismo primero. Sí, antes de lanzarse a ayudar. Y no es solo que se agrava la situación, es que es una falla catastrófica de todo el sistema. Porque ahora no solo fallaste en la misión original, sino que activaste un nuevo rescate mucho más complejo para tu propio compañero. Y desvías recursos, pones a más gente en peligro. Es un efecto dominó devastador. Precisamente. Por eso el manual lo pone primero. Es el cortafuegos que evita que un incidente se convierta en una tragedia mayor. Y esa seguridad personal se apoya directamente en el siguiente principio, que es revisar los sistemas. Ajá. Y la clave no es solo revisar, sino la insistencia en que se revise, al menos 2 veces. Y aquí es donde me surge una pregunta. En muchas profesiones de alto nivel, la complejidad se asocia con la pericia, ¿no? Un sistema complejo parece obra de un experto, pero el manual dice todo lo contrario. Promueve montajes simples y ordenados. ¿Por qué esa contradicción? Esa es una observación fantástica, porque toca el corazón del asunto. Esa simplicidad es engañosa. No es una simplicidad de novato, es una simplicidad experta. Nace de miles de horas de práctica y de saber exactamente qué es lo que puede fallar. Es un despojo deliberado de todo lo que no es esencial para que cuando tu corazón late a 1000 por hora y tienes las manos frías, Claro. el sistema sea casi imposible de montar mal. O sea que la verdadera genialidad no está en crear un sistema lleno de poleas y contrapesos, No, para nada. sino en lograr lo mismo con la menor cantidad de elementos posible. Exacto. Porque esa simpleza permite que esa doble revisión sea visual, rápida y efectiva. Un compañero puede mirar tu sistema desde el otro lado del barranco y entenderlo en un segundo. Entiendo. Si fuera un laberinto de cuerdas, esa revisión sería imposible. La simplicidad es una función directa de la seguridad bajo estrés. El verdadero genio aquí es la claridad. De acuerdo. Esto me lleva a un principio que, de entrada, me genera un cortocircuito. El manual dice, anteponer la asistencia médica a la evacuación. A ver, espera. Si alguien está en una cornisa y caen piedras, mi instinto, y creo que el de cualquiera es, hay que sacarlo de ahí ya. Obvio. Me parece casi negligente ponerse a poner una venda en esa situación. Convénceme de que mi instinto está equivocado. Es que tu instinto no está equivocado, está incompleto. El manual no dice nunca evacuar de inmediato, dice anteponer la asistencia. La clave es la evaluación. El manual habla de llevar la solución a la víctima. Llevar la solución a la víctima. Sí, a veces la solución inmediata no es moverla, sino estabilizarla. Imagina una víctima con una hemorragia grave o una lesión en la columna. Claro.
Una evacuación apresurada con movimientos bruscos podría matarla. Entiendo. Entonces el rescatista tiene que hacer un cálculo de riesgos en tiempo real, ¿no? ¿Qué es más peligroso, el entorno o la propia evacuación? Exactamente. Es una decisión estratégica brutal. A lo mejor la solución es que un rescatista descienda, controle la hemorragia, estabilice el cuello y solo entonces se inicia la evacuación de forma controlada. Es contraintuitivo, sí, pero a menudo llevar al médico a la montaña es más seguro que bajar la montaña al médico a toda prisa. Requiere una cabeza increíblemente fría para anular ese impulso de corramos. Totalmente. Queda claro que la estrategia es fundamental, y esto conecta perfectamente con otro principio: ahorro de esfuerzo y tiempo. Uno podría pensar que en una emergencia no hay que escatimar esfuerzos. Pero es justo lo contrario. La eficiencia es seguridad. El manual da un ejemplo perfecto. Es más sencillo descender que izar a una víctima. Si tienes la opción de bajar a la persona a un lugar seguro en vez de subirla, elige bajarla. No es pereza. Es inteligencia táctica. Exacto. Justo eso. Menos esfuerzo significa menos fatiga para el equipo. Menos fatiga significa menos errores. Menos complejidad es menos riesgo. Es una filosofía de minimizar la entropía, de mantener todo tan simple y directo como la situación lo permita. Y para gestionar toda esta complejidad está el último principio que quería mencionar: la demarcación de zonas. Caliente, templada y fría. Sí, suena a película, pero es súper práctico. Es la forma de poner orden en el caos, ¿no? Totalmente. La zona caliente es el epicentro del peligro, el borde del precipicio. Ahí solo entra el personal esencial, nadie más. Ok. La zona templada es el área de apoyo logístico, donde se prepara el material, está el equipo médico de respaldo. Y la fría es el perímetro exterior, la policía, la prensa, los curiosos. Establecer esas fronteras invisibles desde el minuto 1 evita que el caos se propague y que alguien que no debe estar ahí se convierta en otro problema. Entonces, a ver si entiendo. Estos principios crean una mentalidad muy potente. Seguridad propia primero, pensar con simpleza, llevar la solución a la víctima y ser eficiente. Pero, una mentalidad por sí sola no salva a nadie. ¿Cómo se traduce esta filosofía en acción, paso a paso, cuando el tiempo corre? Y ahí, justo ahí, es donde entramos en la segunda parte del manual, las fases del rescate. Es una secuencia, una coreografía, donde cada paso tiene su momento y su porqué. Y todo empieza antes de siquiera encender el camión. Imaginemos un escenario. Un excursionista se cayó en una quebrada en las sierras de Córdoba. La llamada entra al cuartel. Estamos en la fase 1. Alarma. Suena el teléfono. ¿Cuál es la primera pieza de información que lo cambia todo? El lugar exacto y la naturaleza del terreno. No es lo mismo una quebrada con acceso a pie que un acantilado vertical. Claro. ¿Cuántas víctimas son? ¿Qué edad tienen? ¿Están conscientes? Esos primeros datos son cruciales porque definen la magnitud de la respuesta. Con esa información decides si mandas una dotación o 3, si necesitas especialistas en agua, si el helicóptero es una opción. Un buen despacho es de verdad el 50% del éxito. De acuerdo. El equipo sale. Llegan al lugar. La escena es confusa, hay gente gritando. La teoría choca con la realidad. Entramos en la fase 2. Reconocimiento. ¿Qué ocurre aquí? El líder del equipo tiene que absorber el caos y ponerle orden. Lo primero, confirmar la información de la alarma. Luego, una evaluación rápida de los riesgos. Hay rocas sueltas, va a llover, se está haciendo de noche. Ajá. Aquí se establecen las zonas de seguridad que mencionamos y, lo más importante, se elabora el plan de actuación. Y el manual subraya que este plan debe ser comunicado y entendido por todos. No hay espacio para improvisaciones individuales. El equipo debe moverse como una sola mente. Tal cual. El plan está hecho. Pero antes de lanzar la primera cuerda, el manual describe una fase intermedia, el prerrescate. ¿Qué pasa en esta etapa puente? Es la preparación final antes de la acción. Aquí se establece el primer contacto con la víctima, si es posible. A veces un simple grito de «ya estamos aquí, aguanta» puede cambiarlo todo para la persona que está abajo. Qué importante eso. Se organizan las comunicaciones, se asignan roles específicos y aquí hay un detalle fascinante.
El manual exige designar un equipo SOS. ¿Un equipo SOS? Sí, o un equipo de rescate de rescatadores. Increíble. O sea, están planificando para su propio fallo. Para el peor escenario posible, que es que uno de ellos tenga un problema. Es el epítome de la preparación. Esperan lo mejor, pero están listos para lo peor. Ese equipo SOS está preparado y no interviene a menos que un rescatista esté en problemas. Esa red de seguridad permite al equipo principal operar con total concentración. Ahora sí, llega el momento de la verdad. La fase 4. Rescate. Las cuerdas se despliegan, la adrenalina al máximo. Sin duda, pero siempre controlada por el procedimiento. En esta fase se montan los anclajes, se realizan las dobles revisiones y se inicia el descenso o el izado. Y aquí el manual introduce un concepto clave: la contención psicológica de la víctima. No se trata solo de engancharla a un arnés. No, O sea que el rescatista no es solo un técnico y un paramédico, sino que también tiene que ser un psicólogo de crisis. Todo mientras está colgado de una cuerda a 50 metros de altura. exacto. Tiene que transmitir calma, explicarle a la víctima cada paso de lo que va a suceder, darle confianza. Una víctima en pánico puede cometer errores, moverse bruscamente, complicarlo todo. Claro. Estabilizarla emocionalmente es tan importante como estabilizar una fractura. La comunicación constante y clara es vital. Bien, nuestro excursionista imaginario está a salvo. Lo han subido, todos respiran aliviados. Pero la operación no ha terminado. Quedan 2 fases más, que a menudo se olvidan: terminación y descompresión. Y son absolutamente críticas. La fase de terminación es la recogida y revisión de todo el material. Y el manual es tajante en esto, dice: no dudar en desechar cualquier material dudoso. Y dudoso no se refiere solo a una cuerda que esté visiblemente cortada, ¿verdad? Para nada. Podría ser un mosquetón que se cayó desde una altura considerable durante el rescate. Puede que a simple vista parezca perfecto, pero el impacto podría haber creado microfisuras invisibles. Uf. No hay lugar para un "yo creo que está bien". Ante la más mínima sombra de duda, ese material se descarta. La vida del equipo en el próximo rescate depende de la honestidad y disciplina en esta fase. Es una responsabilidad tremenda. Y eso nos lleva a la última fase, la descompresión, quizá la más inhumana de todas. Sin duda. Es una charla obligatoria para todo el equipo una vez terminado todo. No es opcional. Se sientan y hablan. No necesariamente de los detalles técnicos, sino de cómo se sintieron. ¿En serio? Sí. ¿Alguien pasó miedo en algún momento? ¿Hubo tensión entre compañeros? Se trata de procesar las presiones psíquicas y emocionales. Me parecen puntos revolucionarios, sobre todo en un ambiente que a menudo se asocia con la dureza, ¿no? Es que es la única forma de garantizar la sostenibilidad del equipo a largo plazo. Estos rescatistas no son máquinas, son seres humanos operando en los límites de la resistencia física y mental. Ven cosas terribles. Esta fase de descompresión es lo que previene el estrés postraumático, el burnout. Es el mantenimiento del recurso más importante que tienen. Su propia gente. Es reconocer que el músculo más importante que hay que cuidar es el cerebro y el corazón. Después de analizar este manual, me quedan 2 ideas muy claras. La primera es que la seguridad no es un casco o un arnés. Es un ejercicio proactivo de planificación, de disciplina, de simplicidad. No es reacción, es anticipación. Y la segunda es que un rescate exitoso es un proceso metódico, casi un ritual, donde la preparación previa y el cuidado posterior del equipo son tan vitales, si no más, que la propia acción de colgarse de una cuerda. El rescate real dura mucho más que el tiempo que la víctima está en peligro. Exacto. El rescate empieza con una llamada y termina cuando el último rescatista ha podido procesar lo que vivió. Y si conectamos todo esto, si lo llevamos a una reflexión final, surge una pregunta interesante. El manual detalla el conocimiento técnico, la fuerza física, la planificación, pero si consideramos el estrés extremo, el riesgo constante, la carga emocional, ¿cuál es la cualidad no técnica más importante que debe poseer un rescatista? ¿Es la calma bajo presión? ¿Una confianza ciega en el compañero? ¿O es una forma muy particular de coraje, uno que no niega el miedo, sino que lo gestiona? Es algo que vale la pena pensar. Una pregunta que sin duda nos deja reflexionando. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.